somos reavivados por la palabra del Señor que vive y permanece para siempre. Y es con esta expectativa y al mismo tiempo con esta necesidad que nos acercamos diariamente a la palabra del Señor para ser reavivados. Reavivados por su palabra es una cita diaria con Dios y con el mensaje de las Sagradas Escrituras. Hoy nos detenemos en el capítulo 47 del libro de Ezequiel. Pero antes de leer, vamos a pedir a Dios que nos bendiga. Querido Padre, al meditar en tu palabra, por favor asístenos con tu Espíritu. Lo pedimos con necesidad, también con gratitud. En el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 47 de Ezequiel nos encontramos con un hombre, es decir, con un ángel, que está guiando a Ezequiel en un recorrido para transmitirle un mensaje. El hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo y vi que brotaba agua por debajo del umbral en dirección al oriente, que es hacia donde da la fachada del templo. El agua corría por la parte baja del lado derecho del templo al sur del altar. Un templo, un altar y algo así como un río. El agua corría por la parte baja del lado derecho del templo al sur del altar. Y vi que las aguas fluían del lado sur. Si nosotros continuamos leyendo, el versículo 3, el hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano, midió 500 metros y me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba a los tobillos. Después midió 500 metros, me hizo cruzar el agua que ahora me llegaba a las rodillas. Y así, después el agua le llegó a la cintura. Y después el agua ya se convirtió en un río que yo no podía cruzar, dice el versículo 5. Había crecido tanto que solo se podía cruzar a nado. En el versículo 6, ese ángel entonces le pregunta, ¿lo has visto, hijo de hombre? Enseguida me hizo volver a la orilla del río, y al llegar vi que en sus márgenes había muchos árboles. Y allí me dijo, estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden hasta el Arabá y van a dar al mar Muerto. Cuando desembocan en ese mar, las aguas se vuelven dulces. Por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Habrá peces en abundancia, porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce, y todo lo que se mueva en sus aguas vivirá. Versículo 10. Junto al río se detendrán los pescadores, desde Engadi hasta Eneglayín, porque allí habrá lugar para secar sus redes. Los peces serán tan variados y numerosos como en el mar Mediterráneo. Sus pantanos y marismas no tendrán agua dulce, sino que quedarán como salinas. Junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se marchitarán, siempre tendrán frutos. Cada mes darán frutos nuevos, porque el agua que los riega sale del templo. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales. Un templo, un altar, un trono, un río. Y ese río que sale del trono, que sale del altar, hará que todo tenga vida. Habrá peces variados y numerosos. Habrá plantas, habrá flores, habrá frutos, habrá vida. Todo será abundante, todo será maravilloso. Aguas que las aguas de ese río, lo que toquen, lo hará valioso y lo hará vivo. Este vocabulario nos transporta a San Juan, capítulo 7, cuando dice que en el último día de la fiesta Jesús se paró y dijo, yo soy el agua viva. El que tenga sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Estas declaraciones nos conducen a Apocalipsis.
donde dice que en el trono de Dios, del trono de Dios, sale el río de la vida. Y que en las márgenes del río de la vida está el árbol de la vida. Y que ese árbol de la vida produce frutos todos los meses. Y que comerán para sanidad de las naciones, es decir, para que la vida sea vida para siempre. Proféticamente, Ezequiel está recibiendo a través de esta visión ese río de aquel templo que por la presencia de Dios restauraría la vida, recuperaría la vida y produciría vida, pero al mismo tiempo nos está mostrando proféticamente hacia el futuro, cuando el pecado sea terminado para siempre, cuando del trono de Dios salga el río de vida, cuando del árbol de la vida comerán las naciones para tener salud y vida para siempre, cuando ese árbol produzca frutos todos los meses. Desde el versículo 13 en adelante aparecen los límites, la geografía, los límites del país, cómo se repartirá la herencia con las 12 tribus de Israel, tomando en cuenta que a José le va a tocar doble porción, y así la distribución. Dice versículo 14, a los antepasados de ustedes les juré darles este país como herencia, y cada uno de ustedes recibirá su parte. Y por el lado del norte, y por el oriente, y por el sur, y el versículo 20 habla por el occidente donde hace frontera, y por el 21 ustedes deberán repartirse esta tierra entre las 12 tribus de Israel, y así hasta terminar el capítulo 23, y en la tribu donde esté residiendo el extranjero, allí le darán su herencia, lo afirma el Señor omnipotente. Sí, amigos, también hay herencia para el extranjero, es decir, para el que no era israelita, es decir, para aquel que había nacido en otro lugar, para aquel que era pagano, pero que arrepentido y convertido aceptaba a Dios como su Dios. Y yo me detengo en ese juramento y en esa promesa de parte de Dios. Les juré darles este país como herencia. Y mi mente se va a San Juan capítulo 14, cuando Jesús está con los discípulos, está enseñando, está compartiendo con ellos su ministerio, los ve afligidos y les dice: no se turbe vuestro corazón. Si ustedes pueden creer en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo ya se los hubiera dicho. Yo me voy a preparar un lugar. Me voy a preparar un lugar para cada uno de ustedes. Y vendré otra vez. Maravillosa promesa. Vendré otra vez para que donde yo esté, ustedes también estén. Así como en el pasado Él había jurado dar aquella tierra como herencia, el Señor retoma su juramento, retoma su promesa, y lo que le dijo a los discípulos es también para nosotros. Yo me voy, preparo un lugar en el cielo, en la eternidad, una casa, una herencia, una vida. Vendré otra vez. Dios dice, decidió venir a esta tierra Jesús porque decidió que no podía vivir sin nosotros. No lo merecemos, pero Dios vino a esta tierra porque decidió que no podía vivir sin nosotros. Vivió, murió, intercede y volverá. La satisfacción, la realización del Señor es que compartamos con Él la eternidad. Hay una herencia de tierras, una herencia de cielos, una herencia de intelecto, una herencia de vida, una herencia eterna preparada por Dios para todos nosotros. Del trono de Dios sale un río de agua viva. Mientras ese día llegue, alimentémonos, refresquémonos del agua viva que proviene de la palabra de Dios.
hoy, ahora, todos los días, siempre. Ahora los invito a hablar con Dios a través de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por tus promesas. Gracias por ese río que te representa. Gracias por esa vida abundante que nos das. Gracias porque hoy ya tu presencia hace diferencia en nuestra vida. Y porque pronto cuando regreses, la diferencia será definitiva y eterna. Por eso te pido que nos ayudes a tomar todos los días de la fuente inagotable de tu palabra. Bendice a nuestros amigos, bendice a nuestros hermanos y que la paz de tu presencia nos acompañe durante todo el día. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias amigos por acompañarnos. Fue muy bueno estar juntos hoy. Y si Dios quiere, esperamos también estar mañana. Un abrazo para cada uno de ustedes. Dios los bendiga.